Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sofía, Laura, buenas tardes. Bueno, comparto ahí para los grupos que están programados de hacer la exposición hoy, antes, para que ustedes tengan algunas preguntas guías de lo que expusieron los compañeros. Es importante retomar, explicar de qué dependen las propiedades de los materiales compuestos. Entonces eso rápidamente tiene que ver con el diámetro, la longitud, distribución de las longitudes,
el porcentaje volumétrico del reforzante, orientación y ordenación del reforzante, principalmente cuando estamos hablando de fibras cortas y largas. Igualmente, es importante tener presente el efecto que tienen las propiedades en el compuesto, ¿verdad? Acuérdense que las fibras en aquella dirección de la longitud, pues presentan una resistencia a la tracción mayor respecto a los planos perpendiculares, los otros dos planos, que sería perpendicular al eje de la fibra en cualquiera de las dos direcciones adicionales. Luego es importantísimo entender que desde un punto de vista de manufactura, las fibras no siempre son bañadas por la resina y que una limitación es asegurar que haya una humectación de toda la fibra por un lado, y la otra que tiene que ver también con el proceso de cómo se introduce o cómo se hace el compuesto, es que muchas veces quedan orificios, huecos, por decirlo así, en cierta medida. Cuando hay huecos, entonces ya esos son defectos que quedan en el compuesto, y muchas veces eso, la única manera de hacer una valoración es por métodos de radiografía, para luego tomar las fotos y hacer una valoración visual, ¿verdad? Con un escalamiento adecuado para valorar, digamos, la cantidad de poros por unidad de área, que eso es importante tomarlo presente. El otro aspecto es que muchas veces, en el caso de los laminados, también no hay una suficiente adherencia entre la matriz y el laminado, y también originan defectología que se ve reflejado en las propiedades con una disminución. Y no se olvide lo que hablamos aquí en algún momento, ¿verdad? El mapa de resistencia, que tiene que ver, ese mapa rápidamente nos da una indicación de que el esfuerzo siempre va a ser, el esfuerzo de resistencia va a ser mayor en el eje paralelo a las fibras, y cuando llegamos a un eje que esté perpendicular, prácticamente la resistencia va a ser mucho menor. Le doy la palabra a los compañeros para que nos den la parte que les toca. Tendríamos para hoy el grupo de Sofía, Sergio y Aldana, y posteriormente Hilary, Alejandra y Jennifer. Buenas, profe, no sé si mi compañera Sofía se comunicó con usted. Sí, de que... sí, pero ustedes pueden exponer la parte de ustedes. Ok, perfecto, eso olvidé consultar de un Sí, momento. gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo voy a exponerles propiamente sobre el principio del capítulo 5, que son las propiedades elásticas de los materiales compuestos. Como ya habían dicho anteriormente los compañeros, se puede calcular la distribución de esfuerzos y deformaciones en un material compuesto en función de la forma, distribución y fracción de volumen de las fibras.
A su vez, a partir de la distribución de esfuerzos y deformaciones, se pueden estimar las propiedades elásticas de dicho material compuesto a analizar. Primeramente vamos a estudiar las propiedades elásticas de las láminas unidireccionales, en las cuales tenemos que al aplicarse una carga, ya sea de tracción o compresión, a la figura de una lámina unidireccional, la deformación en la matriz será igual que la deformación en la fibra. Esto solo ocurre si la unión entre la fibra y la matriz es perfecta. Además, es importante recalcar que el esfuerzo entre las fibras, que el esfuerzo aplicado en las fibras siempre va a ser mayor que en la matriz. Se puede unir esta idea con la ecuación que observamos aquí abajo. Además, podemos saber que la elasticidad en la dirección 1, que ya adelante les voy a explicar que la dirección 1 se encuentra por una regla que es conocida como la regla de las mezclas, en la cual tenemos que esa elasticidad va a ser igual a la elasticidad en la fibra por V de la fibra más la elasticidad de la matriz por 1 menos V de la fibra. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es V de la fibra? Bueno, V de la fibra es el área de la sección de la fibra dividido por la superficie total del material compuesto. Ahora, cuando hablamos de las direcciones en las que se puede aplicar una carga en una material compuesto, hay 3. Está, como se puede ver en la imagen. Y si prestan atención van a ver que hay 1, 2 y 3. Al aplicarse en la dirección 1, se va a observar un alargamiento de esta y una disminución, por así decirlo, en su grosor. Ahora, en esta imagen podemos ver los módulos elásticos que fueron medidos paralelamente a las fibras de láminas unidireccionales de fibra de vidrio y con una matriz de resina de poliéster. Y aquí, ¿qué podemos observar? Bueno, primero podemos observar la línea superior. En esta se encuentra un estado normal, por así decirlo, y en la línea inferior se encuentra en un estado de relajación. Podemos ver que tiene un comportamiento lineal y que al encontrarse en un estado de relajación, sus valores van a ser menores a comparación en el de estado normal. Además, es importante recalcar que con la ecuación que le presenté anteriormente, que es la regla de las mezclas, se obtiene un cierto grado de error con respecto a los valores experimentales, debido a que esta ecuación no contempla los esfuerzos adicionales que son causados por las contracciones de Poisson. Además, ahora vamos a ver lo que es en la elasticidad en la dirección 2. En esta vemos que la elasticidad va a ser igual a la elasticidad de la fibra por la elasticidad de la matriz entre la de la fibra por 1 menos VF más la elasticidad de la matriz por VF. No obstante, esta ecuación dista mucho de los valores experimentales. Por lo tanto, se utiliza la ecuación que vemos arriba a la derecha para calcular la elasticidad de la matriz. Esto nos ayuda a mejorar la dispersión de los datos al comparar el efecto pronunciado de las propiedades de la resina en el módulo transversal. Además, se produce se ve que en comparación con los datos obtenidos anteriormente, se produce una gran disminución en el módulo relajado. Asimismo, las ecuaciones presentadas anteriormente son determinantes para el diseño efectivo de las estructuras laminadas, pero aportan poca información sobre la distribución de esfuerzo y deformaciones alrededor de la fibra, lo cual se requiere para la interpretación de la rotura transversal. Asimismo, como es casi todo en el mundo de la ingeniería y de la física, muchas veces en estos cálculos se da una idealización, que es que en vez de considerar las fibras como túbulos, se considera como si fueran planas. Por lo tanto, a la hora de compararlo con valores experimentales, esos pueden tener aún más grande el margen de error.
Ahora si va mi compañera Felicity. Disculpe, profe, creo que hubo un problema con mi compañera porque No no se está. encuentra conectada, correcto. Entonces son dos compañeras. Ajá. Bueno, básicamente lo que tiene que exponer, básicamente es a base de la figura que tiene el compañero, es el mapa de resistencia, lo que nos dice, como ya lo vimos, voy a buscarlo para ponerlo yo. Profe, si quieres, si me dice la figura, yo Es la con figura gusto donde aparece después de esa suya. voy. ¿Cuál? Bueno, sería la figura, no sé si tiene la 5.8 y luego la 5.9. No, aquí no las tengo. Bueno, básicamente, en un momento para buscarlo yo acá. Bueno, básicamente lo que se debe tener en cuenta en los procesos, en los compuestos laminados es la orientación, como lo está exponiendo el compañero, que hay condiciones de isodeformación cuando la matriz y el reforzante se deforman igualmente, o condiciones de isoesfuerzo, que sería el otro caso, cuando más bien tanto la matriz como el reforzante son sometidos al mismo esfuerzo. Lo importante en esto es que el módulo de elasticidad del compuesto es directamente proporcional a las fracciones volumétricas de los reforzantes en el caso de los materiales laminados. Igual para los materiales en condiciones de isoesfuerzo, más bien es la inversión. Bueno, un punto importante que se habla en este capítulo es que cómo se verifica la parte de adherencia y la porosidad que se generan en los materiales compuestos, ya sean de fibras o laminados. Entonces hay dos técnicas, una que ya ustedes deben de conocer bien, que es la parte de radiografía, y tomar un área definida y hacer un conteo del número de huecos que hay por unidad de área. Esa es una forma de hacerlo. Y la otra, que es una técnica ya un poco más refinada, es lo que se llama una fotografía eh, heliostática. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se somete una muestra
digamos, a un esfuerzo de estiramiento, digamos, en este eje, en el eje X, y luego con luz polarizada se deja pasar a través de la muestra y se puede sacar dos cosas. Bueno, una fotografía que nos dice cómo se distribuyen los esfuerzos internamente y además nos dice cuáles son los puntos, viendo las líneas de fuerza, donde el material compuesto está siendo mayormente solicitado. Esas son técnicas experimentales que ya hoy pues, se pueden obtener con luz láser especializado, con el cual se puede sacar una foto en vivo y a todo color de lo que es la estructura y cómo se comporta el compuesto. A partir de esto, entonces, es muy importante tener presente que la resistencia mecánica calculada siempre es mucho mayor que la real. ¿Por qué? Porque hay poros que muchas veces hay que valorarlos con esas fotografías. Si hay poros, no hay una buena adherencia, que es una de las cualidades que se busca entre un material compuesto, entre la matriz y el reforzante. Y eso pues baja las pretensiones, digamos, teóricas del compuesto. La que aparece ahí, que es la figura, la 5.9, es esta misma que yo les había explicado a ustedes. Con base en ese, entonces, tal vez uno por inducción lo puede saber, ¿verdad? Pero en la dirección aquella donde el esfuerzo esté aplicado y está en la misma dirección de las fibras y de los laminados, la resistencia va a ser mayor. Y si se aplica un esfuerzo a una inclinación respecto a la orientación del material, del reforzante, entonces vamos viendo que va decayendo enormemente, digamos, en 15 grados, que haya una aplicación del esfuerzo a 15 grados respecto a la dirección de las reforzante de las fibras o del compuesto o de los laminados. Entonces vemos que hay una caída cada vez, según el ángulo, cada vez mayor, hasta que cuando llegamos a 90 grados prácticamente se cae a un valor mínimo que sería el esfuerzo de resistencia. Entonces se ponen en unión tres efectos. Primero, la dirección del esfuerzo. Segundo, el grado de porosidad que hay, y a la vez este influye en la adherencia entre el reforzante y el material que se está reforzando, que en este caso sería la fibra o bien los laminados. Básicamente eso es lo que interesa desde ese punto de vista, digamos, a nivel práctico. Y luego lo que viene es todo un desarrollo matemático de todo lo que es el módulo de resistencia del compuesto. Esto es lo que nos dice es que es muy importante tener presente los reforzantes porque van a nos van a dar los diferentes cualidades del material. Muy importante, bueno, primero que todo, según mecánica de materiales que ustedes vieron, ¿verdad? El módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad, el esfuerzo externo en X, Y, Z, así como el coeficiente de Poisson, se pueden relacionar con ecuaciones tridimensionales que nos pueden dar el estado de fuerzas. Hay una que es muy importante, que ustedes ya la deben de saber, que es la matriz de resistencia, que es directamente componentes de 6 ejes, donde se pone en el eje, en la primera columna, el esfuerzo a la tracción en X, Y, Z, y posteriormente el TXY, el TYX y el TZX, que son los esfuerzos cortantes, y con eso se puede hacer una aproximación. Y eso se los digo, eso no se hace a mano, se hace en software especializado de desarrollo para materiales compuestos. Esto fue poco la tarea que yo les dejé de que ustedes hicieran un resumen para que tuvieran una idea de lo que es la parte ya de diseño de los materiales compuestos. Básicamente es un poco lo que se tiene que ver en la mecánica, el estado de esfuerzo principal o general. Después con esto calcular el estado de esfuerzo principal, que es el estado de fuerzas donde nosotros tenemos una tensión
en X, Y, Z y los cortantes son 0 y ahí en esa condición se tiene el estado de esfuerzos principales con el cual se puede hacer todo el desarrollo del material compuesto. Igualmente, todo eso es un desarrollo teórico y como dijo el compañero, luego habría que hacer una validación con muestras porque realmente el material compuesto es idealizado. No siempre los procesos de manufactura garantizan que no haya porosidad y que haya una adherencia, o en realidad que haya una humectación desde el punto de vista de la matriz respecto al reforzante. Y entonces a partir de ahí se hacen ya los ajustes para más o menos tener una idea de cuál sería el esfuerzo para una condición específica. Acuérdense que estos son materiales a la carta. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que desarrollar pensando en qué sentido o sentido se requiere que ese material compuesto tenga una mejor, un mejor desempeño desde el punto de vista de resistencia. Básicamente eso es lo que en pocas palabras se puede exponer de estos dos compañeros que quedarían pendientes para la próxima vez. Le pasaría la palabra al otro grupo. Rubén. Sí. Que yo tenía una duda con esta gráfica que usted puso ahí sobre el módulo de Young según la orientación y el grado. Sí, sí. Cuando llega a ser 90, el único módulo de Young que tiene es el de la matriz. Exactamente. Por eso a veces se pone casi 0, ¿verdad? Porque las matrices, las poliméricas, son relativamente muy débiles. El chiste de los materiales compuestos, ¿qué es? Que la matriz le transmita la carga al reforzante y el reforzante es el que en sí es el que soporta la carga principal. Ahora, hay un límite muy importante que pocas veces los libros lo dicen, ¿verdad? Eso es siempre y cuando sea un concepto ideal. ¿Qué quiere decir? Que la matriz está bañando todo el reforzante para que le transmita la carga. Y segundo, es que además de eso, es que la matriz haya una cierta adherencia para que le transmita la carga y entonces haga el efecto que se busca, que es el de reforzamiento del conjunto de los dos componentes, la matriz y el reforzante. Si eso no se da, si en el proceso de manufactura ustedes tienen muchos poros y eso se hacen con radiografías, se hacen la heliografía que les decía hace un momento, antes eso era un poco difícil, pero hoy en día hay sistemas láser que ustedes hacen instantáneamente unas fotos que les dice a ustedes cómo se distribuyen los esfuerzos y a la vez ustedes pueden ver el tipo de poros. Algo muy importante que habla ese capítulo es que cuando se hace el proceso de manufactura, inicialmente, si son fibras, las fibras entran aleatoriamente. Conforme la resina comienza a llenar o va arrastrando las fibras, hay un cierto movimiento de las fibras, de un cierto alineamiento en el flujo. Y cuando el material ya llenó y está listo, se somete a una cierta tensión, entonces permite que las fibras cortas pueden alinearse en la dirección del esfuerzo y entonces hay un beneficio. Eso es, digamos, cuestiones prácticas, pero no siempre eso es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Por algo muy práctico. La resina necesita un tiempo de curado. Entonces, si se somete a un proceso de tensión previo el material compuesto sin darle tiempo para que se llegue a curar en este caso, la resina de la matriz, entonces, lejos de haber una orientación, un alineamiento, más bien se rompe y se pierde la continuidad de la matriz. Entonces, hay que tener experiencia de los tiempos de fraguado. Y eso, por ahí dice, con lo que explicaron la vez pasada, de la
distribución del reforzante, si son fibras cortas o largas en ese caso, y muy importante es el espesor, porque a mayor espesor pues se necesita más tiempo. Puede ser que en las partes externas usted vea que el material ya está fraguando, pero a nivel interno resulta que necesita más tiempo para que se dé todo el proceso de la polimerización que requiere la resina para llegar a endurecerse. Entonces, aunque se han hecho todos esos modelos mecánicos de mecánica de sólidos, y bueno, hay ya software especializados para hacer todo ese desarrollo. Entonces el concepto, el diseño del material compuesto no es como tan a la carta como yo les dije al inicio, sino que se tiene que estudiar qué tipo tenemos, y en las condiciones de manufactura siempre influyen primeramente. No sé si le contesto bien al compañero. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿A qué se Sí. refiere con condiciones de manufactura? Ya, el proceso de manufactura es cómo vas a fabricar cualquier artículo. Acuérdense que tenemos procesos manuales, procesos mecánicos. Cuando decimos manuales es cuando hago toda la operación manual. Cuando digo mecánico es cuando puedo hacerlo manual, pero me ayuda de algún instrumento. Como ya se habló en algún momento, es utilizar la humectación. Si lo hacemos con brochas, si lo hacemos con rodillos, si lo aplicamos por inmersión. Si por el contrario, y es el que vimos nosotros aquí en el video, cuando yo hago todo el arreglo que se va haciendo manualmente, y al final, ¿se acuerda que era una bolsa plástica que se le ponen dos válvulas y se conectan a una bomba de vacío? Bueno, la función de la bomba de vacío es extraer todo el aire que está dentro del conjunto para reducir la porosidad y que se dé una buena humectación del reforzante con la resina. A eso es. Ok. Muy bien. Adelante. Bueno, mi grupo y yo vamos a exponer sobre los materiales compuestos de fibra corta y la teoría de los laminados. Bueno, como vimos que dijo el profe, ¿verdad? La eficacia del repuesto de las de fibra corta es menor a las de fibra larga, y por lo tanto el módulo elástico efectivo también va a ser menor en los de las fibras cortas, pero no hay una descripción como satisfactoria de las propiedades elásticas en función de la orientación de las fibras o de la longitud. Bueno, se puede usar esta fórmula para conocer, o sea, que se incluye la longitud, digamos, el factor de corrección de longitud, que es para conocer el módulo elástico efectivo, ¿verdad? Y eso depende de cada uno de los materiales y de la longitud, que es la que viene aquí. Pero cuando hay distribución de orientaciones de fibra, el rendimiento se reduce aún más, ¿verdad? Y se tiene que agregar otro factor más. Entonces, este valor, va a tener un valor de 1 si la lámina está paralela. Si la lámina que se ensaya es paralela, 0 si se ensaya como perpendicular, 3/8 para distribuciones de fibra en disposición coplanar aleatoria y 1/5 para distribuciones aleatorias tridimensionales. Ahora, con respecto a los esfuerzos térmicos y esfuerzos de curados, tenemos que los esfuerzos de contracción durante el curado y los esfuerzos térmicos se dan debido a las diferencias entre los coeficientes de dilatación térmica de la matriz y de la fibra, que pueden tener como consecuencia microesfuerzos internos en un material que, sumándose a las cargas externas, pueden producir microgrietas incluso en ausencia de cargas externas. Y los esfuerzos de curado surgen de una combinación de contracción de la resina durante procesos de curado y contracción térmica diferencial después de un post-curado a una alta temperatura. La mayor parte de la contracción se produce cuando la resina está líquida, por lo que no se desarrollan tensiones, pero se pueden ocasionar rechupes y otros efectos superficiales no deseados. Y bueno, por otro lado, la contracción de la resina en las últimas etapas del curado ocasiona microtensiones que no pueden ser eliminadas,
y el valor depende de los parámetros microestructurales. Además de que la contracción térmica diferencial también se produce después de un postcurado a altas temperaturas seguido en enfriamiento lento. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de los laminados, que es el capítulo 6. Bueno, en general, el análisis de las propiedades elásticas de los laminados siempre como que supone que las láminas son homogéneas, aunque hay estudios que revelan evidencia que tienen microheterogeneidad. Y también hay evidencia de que las propiedades de las láminas no son isotrópicas. Bueno, la familia más importante de cuerpos no isotrópicos asociado con la construcción del laminado sencillo es la de los cuerpos ortotrópicos, de los cuales tienen 3 planos perpendiculares entre sí, siendo las propiedades de cualquier punto diferentes en las 3 dimensiones perpendiculares. Entonces, como se ve ahí en la figura, para una lámina unidimensional tiene 3 planos de simetría mutuamente perpendiculares y por tanto es ortotrópica. Bueno, a continuación se van a describir unos métodos que se utilizan para calcular las propiedades elásticas. Bueno, las propiedades elásticas de una lámina unidimensional. Bueno, primero, los esfuerzos en un punto de un sólido pueden ser representados por los esfuerzos que actúan sobre las superficies de un cubo, ahí como observamos en la figura, en donde hay 3 esfuerzos normales y 3 esfuerzos cortantes. Entonces, el primer subíndice se refiere a la dirección normal al plano sobre el que actúa el esfuerzo y el segundo a la dirección en la que actúa en el esfuerzo. Los componentes del esfuerzo mostrados en la cara del cubo se toman como positivos y pueden considerarse como las fuerzas por unidad de área, que son ejercidas por el material exterior al cubo sobre el material interior. Así los esfuerzos normales a tracción son positivos y los normales a compresión son negativos. Debe usarse 9 componentes del esfuerzo para definir el estado de los esfuerzos en un punto. Siguiente. Cuando se aplica un esfuerzo unidimensional a una atracción a un sólido, la deformación elástica se relaciona con la expresión sencilla de la ley de Hooke, la que ven ahí primero, que bueno, sigma es igual al módulo de Young por la elongación. Y bueno, la deformación unitaria transversal normal al esfuerzo aplicado sería V por epsilon, en donde V es el coeficiente de Poisson y bueno, epsilon es la deformación, el desplazamiento. Para un material isotrópico, E y V son independientes de la dirección del esfuerzo aplicado. Y el módulo de cortadura, y como vemos en la segunda ecuación, estaría dado por tau es igual al módulo por gamma. Y gamma es la variación angular en radianes. Por lo que para un material isotrópico tenemos la siguiente ecuación, que es igual a E entre 2 por 1 más V. Bueno, teniendo esto como en consideración, la ley de Hooke puede ser expresada de una forma más generalizada usando la notación de la esquina superior derecha, que bueno, es ahí la sumatoria, y esa matriz que está ahí, que es C y J, se le llama la matriz de rigidez, y bueno, la fórmula desarrollada es toda esta matriz de acá. Entonces, para materiales isotrópicos, la matriz de la rigidez es mucho más sencilla. Entonces, ustedes ven la primera matriz, que es mucho más extensa, y esta que está abajo es un poco más sencilla debido a que las propiedades elásticas son las mismas en todas las direcciones. Siguiente. Siguiente diapositiva. Entonces, hay un conjunto correspondiente de ecuaciones que relacionan la deformación con los esfuerzos. Y aquí se saca lo que es la matriz de flexibilidad para un material isótropo. Entonces, pueden expresarse en función constantes e ingenieriles. Entonces, tenemos como la más extensa, por así decirlo, donde está expresada con S y J, dependiendo de la fila de la columna, claramente, y con la de abajo está expresada con constantes ingenieriles. Entonces, con esta ecuación se demuestra que todas las relaciones entre esfuerzo y deformación para estos materiales pueden ser descritas en función de solo 2 constantes elásticas independientes.
por lo que para un ensayo de atracción uniaxial sencillo, donde pues únicamente se va a tener que sigma 1 va a tener un valor, las demás van a ser 0, entonces tiene esta ecuación de acá, la última, que va a ser igual a 1 entre E por sigma. Siguiente. Un momentico. Sí, la anterior, un momentico, por favor. Sí, en esto hay que tomar en cuenta que esto es la connotación matemática. Bueno, esta que está ecuación a la izquierda superior, desarrollada es esta primer matriz. Y vea qué interesante, si son materiales isotrópicos, donde las propiedades teóricamente son iguales, pero eso no es tan así, se puede aplicar esta, si ustedes se dan cuenta, estas cualidades que están a la izquierda, digamos en la columna E1, 2 y 3, y estas son las elongaciones debido a los esfuerzos de tensión, y gamma 2, 3, 3, 1 y 1, 2 son las rotaciones que se dan debido al desplazamiento debido al esfuerzo cortante puro. Y al lado derecho, entonces nosotros podemos tener aquí ya los esfuerzos. Entonces, esta matriz ya se ha estudiado, y estos valores S1, S11, S12 y así sucesivamente son valores típicos que ya se conocen para ciertos materiales, que esta sería una cualidad de matriz de flexibilidad para un material compuesto ya conocido. Y digámosle así, el desarrollo más en la mecánica de materiales más conocida es esta que está aquí, la segunda, que es la que nos da las relaciones de rotación y elongación en función de E. Y E es algo que se conoce de los materiales, por ejemplo, el de la matriz o el del reforzante. Entonces, este que tenemos acá nos dice cómo se relacionan los valores que podemos tener, estos de la izquierda, que yo los puedo medir con galgas extensométricas, E1, 2 y 3, y gamma 1, 2, 2, 3, 3, 1 y 1, 2. Entonces, a partir de un estado de esfuerzos dado, yo puedo hacer una valoración. Vean, todo esto se puede hacer en la computadora y teórica. Después hay que verificarlos por los efectos de manufactura que hablé hace un momento. Esto que está aquí es típico para todo lo que es un curso de mecánica superior de materiales, en el cual se hace todo esto en computadoras a partir de mediciones experimentales. Entonces, como dijo la compañera, para ciertos efectos yo puedo hacer una muestra, y con un sistema de galgas extensométricas se pueden hacer las valoraciones. Igualmente, se puede verificar visualmente con la heliografía que les decía hace un momento, y entonces a partir de eso es que se tiene un conocimiento mayor del comportamiento propiamente en este caso de los laminados, porque son los que más se han desarrollado, y para efectos de muchas aplicaciones prácticas, un modelo, aunque sea en 3 dimensiones, se puede reducir bajo ciertas consideraciones a estudios de laminados en 2 dimensiones. Muy bien, adelante. Ok, siguiente. Entonces, tenemos que en el caso de las láminas y laminados se supone que son suficientemente delgados como para que los esfuerzos en la dirección del espesor sean 0. Entonces, como ven de la matriz anterior, pues vamos a tener que esos esfuerzos van a ser 0 y entonces se va a reducir. Para las láminas ortotrópicas se puede suponer que es isotrópica en el plano normal al eje 1, porque las propiedades son independientes en la dirección en ese plano. Entonces, ese coeficiente de Poisson, hay que ver como V12, se refiere a las deformaciones producidas en la dirección cuando la probeta de ensayo se carga en la dirección 1. Ajá, y siguiente. Y la relación de esfuerzo y deformación para la lámina unidireccional es pues, la que se encuentra aquí a continuación. Es esa matriz donde SQ, bueno, ahorita les voy a decir que es SQ, pero donde se tienen solamente como 4 constantes independientes en esas ecuaciones. Entonces, ya sea como los Q o la E y las V.
La ecuación de relación esfuerzo-deformación indica que los materiales ortotrópicos ensayados a tracción o en compresión, según las direcciones principales del material, no manifiestan deformaciones angulares debido a que con respecto a estas direcciones iniciales se tiene una deformación independiente del G. Esto no es aplicable para una lámina que se ensaya con ángulos arbitrarios a las direcciones principales del material. Entonces ahí, como ven en la figura, se considera una lámina ensayada de tal forma que el nuevo sistema de coordenadas XY forme un ángulo. Entonces no sé si ven que literal se acomoda el sistema de coordenadas para que se pueda formar un ángulo. Entonces la teoría de elasticidad muestra que la relación, no, la pasada, la diapositiva pasada, ajá, que en esa relación, en la primera, donde Q y J es llamada la matriz de rigidez reducida transformada. Entonces ahora sí la siguiente. No, un momentico, en esta, nada más para complementarles, en Ok. esta anterior, entonces acá vean que se está tomando que el espesor es muy pequeño para quitarle aquí en el eje perpendicular a este plano, por eso es que en la matriz aparece básicamente de los esfuerzos 1 y 2, porque estamos suponiendo que esta matriz corresponde a esta muestra que está aquí en el dibujo en dos ejes, el eje 1 y 2. De hecho, este que está así es el arreglo para poner las galgas extensométricas, ¿verdad? Siempre se van a tomar dos ejes y con respecto al eje se va a dar un eje que aquí aparece 7 y el otro el eje gamma, en el cual se va a hacer la valoración para tener cuánto es la rotación, que sería el gamma 1, 2 que aparece en la matriz superior, L1 y L2, son las elongaciones en los ejes principales que se están tomando para esta muestra. A partir de acá, entonces, se pueden hacer valoraciones de ensayos reales, de muestras, y después colocarlos en estas matrices para hacer una deducción ya más cercana a la realidad. Adelante. Ok. Y entonces, la siguiente diapositiva, al trabajar y analizar las ecuaciones de la matriz de rigidez reducida, se obtienen expresiones para las propiedades elásticas EX, EY, GXY y VXY, dependiendo pues claramente de las direcciones. Aquí podemos ver que es E1, E2, G1, 2 y V1, 2, perdón. Y de esta manera, al conocerlas, pueden calcularse las propiedades elásticas a cualquier ángulo. Entonces, como tenemos en este ejemplo, considero una lámina unidireccional de fibra de vidrio y de resina de poliéster teniendo V es igual a 0.5 y conociendo todas esas variables anteriores que les mencioné. Entonces, aplicando la ecuación, se puede graficar a cualquier ángulo, como pueden ver aquí están los ángulos, todas esas variables. Siempre y cuando, ¿verdad? Como les mencioné antes, el eje de coordenadas, el sistema de coordenadas esté bien como acomodado y distribuido para que se haga un ángulo. Sí. Esta ecuación, ajá. Nada más en la anterior. Entonces, estas son las ecuaciones que están en fracción de las relaciones en el eje X y en el eje Z, que no se ve muy bien acá, cualquiera. Y entonces, ¿cómo cambian las propiedades? Este es el complemento al gráfico anterior que yo les mostré, que es el mapa de resistencia. Entonces, vean ustedes cómo influye y más o menos es lo mismo, cómo cambia el módulo de elasticidad en función del ángulo, ¿verdad? Decae rápidamente conforme se va pasando de un ángulo que está en el eje de las fibras a otro que esté totalmente perpendicular, que es el lado del eje de la derecha. Igual para el módulo el G son el módulo de cortante puro del compuesto. Entonces con esto, es un complemento a eso y se ve que es muy, pero muy dependiente del ángulo en los dos gráficos como tienen ustedes ahí. Todo esto es hecho con un software de simulación y después validado con muestras, como el caso que dijo la compañera, de un reforzante de fibras de vidrio en una matriz polimérica. Adelante. Y bueno, por último,
comentarles que la ecuación puede ser probada experimentalmente usando ensayos de atracción. Entonces, las probetas de ensayo se cortan de una hoja plana de fibras orientadas unidireccionalmente en un intervalo de ángulos en donde las deformaciones se miden utilizando extensímetros unidos a la probeta de ensayo. Bueno, buenas tardes, estimado profesor y compañeros. Con respecto a las propiedades elásticas de los laminados, en la firmina podemos ver dos figuras, en donde la de la izquierda muestra la dirección de la fibra con respecto al ángulo de dirección de la fibra. ¿Para qué es importante esto? Digamos, dependiendo del ángulo de deformación de la fibra, va a corresponder a las propiedades, tal como lo mencionó el profe hace un momento. Entonces, podemos ver que en la imagen de la derecha, que muestra el módulo respecto a este ángulo para una resina de epoxi y fibra de carbono, entre mayor sea el ángulo, va a disminuir más el módulo. Por ende, entre menor sea el ángulo, va a tener un mayor módulo. Entonces, si puede pasar. En cuanto a la hipótesis en la teoría de la laminación, la resumo en 3 postulados. Es que las láminas están perfectamente unidas y sin deslizamiento relativo entre ellas. La unión entre las láminas es infinitamente delgada y el laminado tiene las propiedades de una hoja delgada. Bueno, con estos postulados y al analizar el laminado con una... No, por favor, devuélvase. Ok. Al analizar estos postulados, digamos, y tomar en cuenta que es una placa elástica delgada y a aplicar un análisis de Kirchhoff debido a que el laminado está construido con láminas que están orientadas en direcciones diferentes, unas respecto a otras, pero que tienen las mismas relaciones de esfuerzos y deformaciones, podemos mostrarlo en la ecuación que se muestra abajo en la firmina, que es una matriz y un vector que van a obtener un vector de esfuerzo y de cortante en esfuerzo en X, esfuerzo en Y y cortante en XY. Matemáticamente, básicamente es multiplicar esa matriz de valores de rigidez por el vector de deformaciones, que es una matriz 3×3, inversor 3×1, la cantidad de columnas es igual a la cantidad de filas. Podemos aplicar esta multiplicación y nos va a quedar ese vector. Básicamente es eso. Para el subíndice K, lo que significa es que es la capa, el número de capa, dependiendo de la cantidad de capas que presente el laminado. Entonces, ahora sí, puede pasar de diapositiva. Muchas gracias. Respecto a la teoría de laminación, esta teoría es como un método para calcular fuerzas y momentos por unidad de longitud. Y cuando surgen acoplamientos de dos o más láminas no isotrópicas, es decir, que no presentan las mismas propiedades dependiendo de la dirección, vamos a tener algo similar a lo que se muestra en la figura de arriba, en la figura 2.a, que es dos capas con distintas direcciones. Estas capas son láminas cruzadas, lo que quiere decir, o qué significa que son láminas cruzadas. Básicamente que una capa va a tener una dirección a un ángulo de 0 y otra va a tener un ángulo de dirección de 90 grados. Ahora, ¿qué va a provocar esto? Que va a tener condiciones diferentes en cuanto a las deformaciones, como se muestra en la figura 3.b. Estas condiciones van a ser como la lámina A y la lámina B. Van a tener distinto deformación y también distinto módulo de Young, porque son materiales distintos, básicamente. Y va a haber como un principio de superposición en el cual van a unir estas dos condiciones en la figura que se muestra de A más B. Entonces va a unir esas dos condiciones y va a tener un nuevo tipo de deformación que va a ser mayor a la de 1 y menor a la de 2, a la lámina 1 y a la lámina B, respectivamente. Ahora, también no solo va a tener un tipo de deformación distinta, sino que también va a tener un módulo distinto. Y también un punto importante es que los esfuerzos de tracción no son los mismos. Y esto da lugar a fuerzas de acoplamiento que producen como unos esfuerzos adicionales en el plano normal, que son los esfuerzos que se muestran perpendicular a la cara en la imagen, digamos, en la figura. Y que esto es demostrable de manera experimental también. Por dos maneras. Ya que sabemos que la lámina A y la lámina B tienen distintos coeficientes de dilatación térmica, se va a comportar como manera bimetálica. ¿Y a qué se refiere esto? Que cuando la lámina se doble por la deformación, se va a doblar al coeficiente que sea menor, entonces se demuestra que no son igual.
Y tenemos un segundo experimento, que es el que menciona el libro, que es como cuando aplicamos una deformación fija a cada una paralela y perpendicular a la dirección de la fibra, ya que los módulos son distintos, va a requerir esfuerzos diferentes para producir la misma deformación en cada lámina. Entonces se demuestra. Ahora, respecto a la figura 4, ya son un laminado equiangular, es decir, que el ángulo es como el negativo, si es 90, este es menos 90. Tal por eso es como el más masita y menosita. ¿Y qué va a ocurrir en este? Bueno, en el caso del experimento 1, sí se puede demostrar, pero el 2 va a provocar que más bien se dé como una torsión, que es lo que muestra esa figura. Entonces ese es el único detalle en cuanto al experimento 2 para demostrar este hecho. Si puede pasar de firmar. Muchas gracias. Esta imagen la coloqué básicamente para que noten la diferencia entre los acomodos de las láminas, de si es simétrico, no simétrico, si es equiangular y cruzado. Pueden ver que va menosita, masita y así respectivamente. T significa el espesor, cuando es TO simplemente es el doble del espesor, y como pueden ver las de A son simétricos, las de B no son simétricos. Esto es porque varían, digamos, no sé, por ejemplo, uno va a tener una capa más o así. Y en cuanto al cruzado, es como lo que les mencioné, que van a haber una capa que tenga una dirección de 90 y una capa que tenga una dirección de 0. Es simplemente eso. Son las diferencias que pueden encontrar. Ahora, con respecto a los cálculos o cómo calcularlo, en esta presentación, mis compañeros y yo vamos a exponerlos de la parte simétrica. No simétricas, pues es posterior a otros compañeros que lo van a explicar. Entonces, si puede pasar de diapositiva. Gracias. En cuanto a los laminados cruzados simétricos, esta imagen que ya la ha explicado mi compañera, existen 3 planos de simetría que son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa? Que hay 3 planos, que cada plano va a tener distintas propiedades, por eso se refiere ortogonales o ortotrópicas, que es una similitud a lo que significa anisotrópica. Entonces, como ya les mencioné, la ecuación para obtener los esfuerzos en el plano XY y el cortante en XY es la que se muestra en la imagen de la parte superior. Ahora, ¿cómo se calcula cada rigidez? Es una sumatoria de cada capa individual. Es un punto importante. Ahora, cada desarrollo de punto de rigidez 1, 1, 1, 2 y 1, 1, 2 y 2, 2 y 6, 6 se muestra en la parte de abajo. Y es importante destacar que 1, 6 y 2, 6 son iguales a 0. Esto es porque son propiedades ortorrómbicas y en esas partes son 0. Y en cuanto a la siguiente diapositiva, laminados simétricos equiangulares se calculan de la misma manera que los cruzados. No tienen mayor diferencia. Lo único que menciona el libro es que en caso del 1.6 y 2.6 básicamente depende, porque hay algunos casos que sí, que son 0 y otros que no. Y otra manera de calcularlos o estos valores de rigidez es por medio de las propiedades mecánicas. Esto lo dijo el profe anteriormente en la expresión de los compañeros, que por medio de las propiedades mecánicas como el módulo y el coeficiente de Poisson y el módulo de rigidez, podemos calcular también estos valores de Q. Otro punto importante es que como es en sistemas laminados simétricos, cuando ya son bastantes, el ángulo de la dirección de la fibra también va a variar las propiedades y hay que tener mucho cuidado. Y en cuanto a la aplicación, es necesario escoger la que encuentre las mejores propiedades para todo el conjunto. Y eso sería. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Básicamente, la sensibilidad que tiene que quedarnos acá de este capítulo, ya se ha hecho un desarrollo matemático, hay que entenderlo para cómo es que se desarrolla, qué consideraciones hay que tener para poder entender algo que es muy importante, los software. Los software no es que por sí mismos trabajan, sino que uno tiene que darle todas las indicaciones, ¿verdad? Este programa que está aquí en la escuela, que lo utilizan ustedes para el curso con Bruno, todos esos, cuando los ponen a calcular los esfuerzos, esas matrices ya están ahí introducidas. Entonces uno tiene que entender muy claramente qué es lo que se quiere buscar, qué es lo que se quiere simular
para saber si se está haciendo bien o si se está haciendo mal el trabajo. Hay software especializados y por lo que hemos visto, aquí se conjugan no solo la parte del concepto de lo que, digamos, de la aplicación de un material compuesto, sino también tener presente que esto siempre hay que validarlo con algunos ensayos. Aunque no hemos hablado mucho de los ensayos en ASTM, hay en este caso, para laminados que se llaman así, muy delgados, en el cual el espesor prácticamente es despreciado respecto al ancho y al largo, entonces ahí son válidos muchos de los esfuerzos tomando ciertas consideraciones digamos, de espesor y de anisotropía o isotropía del material. Esto último que expuso el compañero es muy importante. El mapa que yo les dije, estamos tomándolo, digamos, solo el esfuerzo externo, pero la construcción, cuando por lo general se hacen los laminados, siempre si yo cruzo uno a 30 grados, el otro va a estar a menos 30 grados para cumplir con las condiciones de la matriz, que haya simetría. Y si no, las cosas no van a acercarse a las condiciones de partida que tiene el software. Entonces, si ustedes ponen una lámina en un eje y después rotan uno a 30 grados, el que está a la izquierda o el que sigue después tiene que estar a menos 30 para que se dé esa simetría y poder validar este software. Bueno, con esto ojalá que les haya quedado muy claro la importancia de la parte mecánica. Esas fórmulas son ya de desarrollo, ¿verdad? Muy bien probados, no solamente en materiales compuestos, en general en todo lo que son cálculos de todo lo que son esfuerzos en 3 dimensiones para alguna aplicación. Estas son las ecuaciones válidas, ¿verdad? Solo que los valores de cada uno depende ahora, en este caso, para materiales, para polímeros o el tipo de fibra o reforzante que se utilice. Eso es lo único particular, pero la mecánica es más o menos como principio es lo mismo. Bueno, estos los grupos que teníamos para hoy. Vean, dos últimos trabajos que hay que hacer. Uno que ya me imagino que Denise les compartió a ustedes. Una de las razones que se cuestiona mucho en los materiales compuestos es la parte ambiental. O sea, una vez que un material compuesto hizo su función, entonces, ¿qué se va a hacer con ese material compuesto? Por ejemplo, un pedazo de fibra de vidrio o fibra de carbono que ya hizo su función, se quitó, ahora hay que desecharlo. Entonces, ese trabajito lo van a hacer en grupos que ya ustedes tenían para otros de quizzes y vamos a hacer ahí cuáles son, digamos, las disposiciones finales que hay para la disposición final de los materiales compuestos, sean a base de fibra de carbono, fibra de vidrio, que son los más comunes. Eso es muy importante que ustedes lo puedan hacer como una pequeña investigación para que complementen esto, que es toda la teoría de hacer el compuesto, pero una vez que el compuesto cumplió su ciclo de vida, entonces, ¿qué se hace después? Y si ustedes se dan cuenta, cuando pasan por ciertas zonas verdes donde está aislado ahí, ustedes se encuentran ahí cómo botan muchos desechos que son de fibra de vidrio, fibra de carbono ahí tirados, contaminando el ambiente. Entonces, ese es un trabajo que van a hacer para la próxima semana. Sería un quiz. Y el otro que sería para la última semana sería ¿qué son materiales celulares? Cuando hablamos de materiales celulares, una esponja. Entonces, si son, un material celular se define como un material compuesto. Los huesos son materiales compuestos, son materiales celulares. La madera es un material celular, un material compuesto. Entonces, lo que van a hacer es, ¿qué son los materiales celulares? ¿Qué propiedades tienen? ¿Y qué cualidades se tienen desde el punto de vista de aplicación? Por ejemplo,
El Audi, ciertos puntos estratégicos de la carrocería viene con un material celular. ¿Por qué se pone eso? Entonces, que ustedes hagan una investigación de esa parte de materiales celulares, y sería en realidad materiales celulares que son materiales compuestos. Hay de naturaleza metálica, hay de naturaleza cerámica y hay de naturaleza polimérica. Entonces, no hay que inventar el agua tibia. Las esponjas que utilizan ustedes en los colchones, ese es un material celular. Entonces, ¿qué es un material celular tipo esponja? ¿Qué es un material celular de poro abierto o poro cerrado? Serían como los dos últimos trabajos que quedan del curso y lo hacen en los mismos grupos, lo entregan el primero, todo lo que es reciclaje o disposición. Si no se recicla, entonces, ¿cómo se disponen? ¿Qué cuidados hay que tener desde el punto de vista ambiental? Si se pueden reutilizar, si se pueden utilizar como reforzante en, por ejemplo, concreto, si hay algún estudio, política que se pueda utilizar en ese sentido. Y en el caso de los materiales celulares, lo mismo, ¿verdad? Según la naturaleza, si es a base polimérica, metálica o bien cerámica, cuáles son las aplicaciones principales que se utilizan. Los materiales celulares no es nada inventado por el hombre, es una copia de los materiales de la madera, el hueso, que ya por sí son materiales compuestos y que tienen una gran resistencia. Por eso es la parte esquelética o los huesos que soportan todo el peso del cuerpo. ¿Preguntas? Profe, ¿podría repetir los puntos de la investigación? Es que los dijo muy rápido y no me dio chance de... Sí, María. En el caso de los materiales, disposición de los materiales compuestos. ¿Cuáles son las políticas? Si hay algún trabajo, si esos materiales se pueden disponer ya como un relleno en algún reservorio que para eso, o bien si se pueden reprocesar y después utilizarlo como un reforzante en concretos, por decir algo, o en carreteras. Ese sería el primero, pero ver qué hay sobre la parte de reciclaje o reutilización en general, disposición de los desechos de materiales compuestos, principalmente de fibra de vidrio y fibra de carbono, que son los materiales que están hoy de moda y que cada vez pues salen del uso cotidiano. Y entonces, ¿dónde están? ¿Cómo se disponen? Y sí sería bueno, hay una ley nacional que se aprobó no hace mucho tiempo para la parte de disposición de desechos sólidos, que ustedes puedan investigar eso. Esa es la primera para de hoy en 8 días. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, la segunda es los materiales celulares, así se llaman. A veces se le llaman también, pero no está bien usado el término materiales de esponja o materiales esponjados, porque en realidad las esponjas es un tipo de material celular, porque hay los materiales celulares, como se dice el nombre, son células que pueden estar cerradas o pueden estar abiertas. Las esponjas son de celda o célula abierta. Ese es un tipo. El otro tipo cerrado es estos que se hacen a partir de metales o también algunos de cerámicos para hacer, qué sé yo, filtros, para hacer en el caso del aluminio que se utiliza a montones, como un material reforzante en estructuras de los carros. La Audi, ahí pueden buscar Audi y le ponen sponge en inglés y ahí les va a decir los puntos y les dice por qué es que se utilizan. Entonces, ¿qué son esos materiales? ¿Cuáles son las propiedades? Y después poner de cada familia, de los metales, de los polímeros y de las cerámicas, qué cualidades tienen y en qué se aplican. Profe, ¿para cuándo es el de materiales similares? De hoy en 15 días. Perdón,
de mañana en 15 días, en 2 semanas. Ok, ok. Y entonces el otro reciclaje es para esta. Viene. De mañana en 8 días. Okay. De mañana en 8, ¿qué fecha cae? Viernes 4. Vamos a ver. Sí. Viernes 4 y el otro sería viernes 11, último día de clases, si Dios lo permite. Bueno, la clase de hoy estuvo muy bonita. La parte de mecánica de materiales es muy interesante y se utiliza mucho en diseño mecánico. Recipientes a presión, estas fórmulas se utilizan para calcular cuál es el espesor de un recipiente que está sometido a una presión determinada y eso es toda la teoría de lo que se llaman recipientes de espesores delgados y se utiliza enormemente para hacer cálculos y hay, bueno, el software que hay aquí en la escuela se utiliza mucho para, bueno, el software en sí se le pueden ir poniendo diferentes módulos para cada uno. Uno de esos es para recipientes a presión. No le he preguntado a Bruno si hay algún módulo para la parte de estos materiales compuestos, que sería bueno pues tenerlo presente en algún desarrollo futuro. Yo sí le veo y se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Ojalá que alguno medite hacer la maestría en esta área que es totalmente nueva aquí en este país. Si alguien se va en este momento es muy probable que sea el primer egresado profesional con especialidad en materiales compuestos y tiene mucha aplicación, mucho desarrollo. De hecho, mucho de lo que hoy en día se hacen en países desarrollados anda en materiales compuestos, ¿verdad? Nosotros todavía no hemos entrado en esa onda. Y entonces les dejo esa inquietud para que alguno lo vaya meditando con almohada. Hay mucho tiempo. Si están en el, qué sé yo, en el sexto o séptimo semestre, tienen todavía unos 2 semestres para pensarlo y hacerlo. Es una muy buena decisión desde el punto de vista de complemento profesional. Profe, una pregunta. Sí. ¿Para qué semana está la entrega del proyecto final? Sería mediados de la semana 17, miércoles. Ok. De hecho, estoy calificando ya los informes que ustedes entregaron para retroalimentarlos este fin de semana. Si no hay preguntas, quedamos por acá. Seguimos mañana, si Dios lo permite. Buenas tardes. Profe, yo tengo una pregunta del examen 2. Tengo una inquietud Sí. con la segunda parte de la sección 4. Sí, ¿la tenés ahí a mano? Sí, señor. Digamos, lo que dice es que nosotros tenemos como que ubicar las piezas según la geometría que usted nos está proporcionando. Lo que a mí me concierne es si que la propuesta tiene que ser nada más como de esta va a ser la orientación que vamos a ponerle, o incluye, por ejemplo, cómo se van a hacer los cortes de las secciones sobrantes, porque según la geometría van a quedar como esquinas salientes. Entonces, Sí. me pregunto si parte de la propuesta incluye eso, de que el ordenamiento y todos los cortes que hay que hacer. No, nada más ustedes lo que les están pidiendo es que se haga un procesamiento de las piezas tal como salen del molde y lo demás
lo que es quitarle rebabas o darle redondeos, si quiere, ¿verdad? Si quiere, lo puede incluir, si quiere, pero la idea es que la pieza, como sale, así se dice, en bruto, ¿verdad? Se procese y después pasaría a un proceso ya de, qué sé yo, lijado o limado para hacerle el acabado de esas partes. Si hay rebabas también. De hecho, hay uno de los procesos que ustedes por ahí pueden ver, pueden hacerlo. Pero, Profe, Ok, sí, creo que a lo que se refiere Carlos es, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un garaje de 36 metros y lo estamos llenando con sí, esas piezas, pero el acomodo que le estamos haciendo va a quedarnos partes sin nada. Entonces, cuando la ponemos hay que cortarlas, pero contamos como si esa es una pieza completa. sí, claro. Ah, ok. Sí, porque ustedes tienen que comprar la pieza y no van a comprar media pieza. Sí, por eso, pero la contamos ahí nada más como Sí, usted entiende que se refiere a que sí, la cantidad de piezas está cortada ahí. sí, sí. Usted compra la pieza completa, es mejor que sobre que no que falten, ¿verdad? ujú. O sea, profe, entonces en esa parte, digamos, compramos un cuadrito del material que ocupamos y ese cuadrito lo que hay que decir es como el proceso para poder llegar a esa forma. Sí, exacto. Ok. Y no hay así como el tamaño del que vayan a hacer esas formas va a depender como del tamaño en el que me lo entregue la tienda donde lo voy a comprar. ¿No? Usted lo único que tiene que regirse es el plano que yo les di, porque ese es el tamaño. Ustedes van a comprar piezas crudas donde ustedes sepan que les va a dar el área que ustedes necesitan, ¿verdad? A menos, pero eso es como hilar muy poco, ¿verdad? Que si ustedes, como estaba diciendo hace un momento, van a cortar una, puede ser que algunas no tengan, digamos, el ancho, por decir algo. Entonces ustedes dicen, bueno, pero eso me sirve para hacer media pieza que voy a ocupar en los bordes, por decir algo. Ok, entonces como partir de la pieza en bruto que Yo, tenga las medidas del garaje. Igual. Bueno, es que no. no. Usted, digamos, usted tiene la medida del garaje, es para que sepan cuántas piezas a lo ancho y a lo largo van a ocupar. Sí, eso según la medida que le dieron ellos, creo que era 150 o 15 centímetros de ancho, ¿verdad? Entonces, 130 ese son. ancho, ah, 130 son. 130, son 13 centímetros. Ustedes dividen los metros entre punto 13, les dice cuántas piezas van a ocupar a lo ancho. Y después la altura tienen que sacarla, porque creo que sale ya haciendo el plano ahí en AutoCAD o en SolidWorks, para que ustedes digan, el largo es, por decir algo, 20. Entonces, el largo del garaje entre punto 20 les dice cuántas piezas van a ocupar. Ujú, ok. Profe, yo también tenía una consulta. Sí, Después de obtener las piezas y ya, ya el transporte, también hay que incluir los costos del equipo que hay que comprar para poder hacer como el corte de la geometría sí, o, sí, y, sí, claro. y también el medio de adhesivo, por decirlo así, bondex o cosas por el estilo que haya que Eso, utilizar. sí, el adhesivo. Profe, y Pero aquí, en eso momentico, en eso tienen que buscar el bondes para la piedra o el producto que ustedes seleccionen. No es un bondes, soy la verdad, no es para todos. Cada bondes tiene una aplicación. profe, y también con eso de la geometría, como en la pregunta 2, ¿de qué tamaño hacemos la sisa? Porque eso tienen, los pisos tienen como un Así. funcionamiento. Usted ha visto que venden unas cruces ¿Sí? plásticas para separarlos. Entonces la usamos Creo con que esto. sí. Usen una, no muy gruesa, ¿verdad? Pueden usar una, no sé si esos son 3 o 5 milímetros. Más de 5 ya es muy grande, porque Entonces, entonces van a ocupar mucho relleno para el acabado.
Ah, ok, profe. Y nada, entonces eso sería, profe. Muchas gracias. Sí, entre más grande la sisa, ustedes tienen que comprar más lo que llaman ellos ¿cómo se llama? La sisa, ¿verdad? El sisado, ¿verdad? Eso se compra y cada bolsa es bastante caro, mucho más a veces que el mismo Bondex. Entonces, que quede así de unos 5 milímetros para que lo que tengan que ocupar para eso sea lo mínimo posible. Entonces hay un ahorro, ¿verdad? En el costo. Ok, perfecto, profe. Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta con la entrega final, con la entrega 3 del proyecto. Sí. ¿Qué es lo que usted quiere para esa entrega? Es que Jafet nos dijo que que hiciéramos ya todo bien propuesto, el costos, materiales, todo lo que vamos a usar, pero que hiciéramos 3 propuestas. ¿Para qué serían las 3 propuestas si se supone que ya elegimos una? Sí, por eso. Se tienen que hacer 3 propuestas y justificar por qué escogen la que ustedes van a trabajar o están trabajando. Por eso, pero todo, o sea, hay que especificar cada cosa de todas de las 3 propuestas. No, nada más a nivel general, ustedes van a hacer una lluvia entre ustedes. Esta propuesta tiene estas cosas en pro, a favor, estas tienen en contra, la segunda lo mismo, la tercera. De estos 3, desde el punto de vista de trabajo y facilidad, de que sea factible, ustedes dicen, esta propuesta, la número X, es la que funciona bien. Y entonces ustedes justifican, escogimos esta por estos motivos. Las otras tenían estos inconvenientes que prácticamente no podrían cumplir a cabalidad lo que se desea como el proceso de manufactura o muy caro, no sé, pero por lo general eso es desde el punto de vista de manufactura, que ustedes ya con todo esto que hemos ido viendo acá, ustedes ya vayan teniendo un criterio de que siempre, cualquiera de todo lo que vayan a hacer, necesitan hacer los moldes y a veces los moldes es el que, como me preguntaba el compañero que era manufactura, bueno, la fabricación es la que condiciona si es o no factible hacerlo. Ok, entonces podemos decir, dar un esquema general de 3 propuestas y elegir una y ya esa especificarla mejor. Nada Sí, más una. decir, se escogió esta por y este motivo, ¿verdad? Ok. La primera tuvo estas limitaciones, la segunda ya la descartamos por este motivo, nada más algo rápido, pero esta otra, y entonces ya ustedes dicen, sí, se puede hacer por este y este motivo. Ok, gracias, profe. Profe, una consulta. ¿El primer y el segundo examen tienen el mismo porcentaje? Es que, bueno, los valen. Sí, los 3 exámenes valen lo mismo, solo que 2 son parciales y uno es el examen final. Eso yo se los había dado en el programa del curso al inicio del semestre. Gracias, profe. Los quizzes valen igual, las tareas valen igual cada uno, pero tienen un porcentaje del peso de la nota cada uno. El proyecto sí es el que está diferenciado, que es la hojita que yo les di a ustedes, el de cada parte. De hecho, ahora esta parte, que son los planos y todo, es lo más alto porque es donde tienen que trabajar mucho más todos. Es la mayor cantidad de trabajo. Profe, una Sí, última consulta. sí. ¿Ya tenemos la fecha para entregar para el examen final? Sí, ya me la pasaron, pero no he abierto mañana les digo la fecha. Pero es Ah, muy ok. probable muy probable que sea el jueves a las 3 de la tarde de la semana 18. Busquemos a ver, es muy probable que sea, yo les voy a decir cuándo. 24, profe, de junio. Las semanas, sí,
Listo, profe, gracias. Bueno, ya estamos a 2 semanas de terminar el semestre. Ya prácticamente el curso, toda la temática está cubierta y un pequeño esfuerzo último para terminar el curso y un curso más que ustedes ya tienen en el currículum, ¿verdad? No sé si ya con esto ustedes salen a proyecto o a práctica, ¿no? O a, ¿qué es? Taller de diseño, no sé ahora cómo quedó eso, para ya luego seguir con la licenciatura. Vean que ahora ustedes pueden optar por salir con el bachillerato, ¿verdad? Inclusive tengo entendido para efectos de la acreditación que ahora el CEPIA va a acreditar también los bachilleratos universitarios. Y eso es una gran ventaja porque prácticamente muchos pueden optar por ir a trabajar, pero no se los recomiendo. Ojalá que saquen la licenciatura o si alguien se queda con el bachillerato, hagan una maestría, porque el mundo de hoy es quedarse con el bachillerato en este momento, con la competencia que hay, es como limitarse uno en la carta de presentación. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.